Continuando con nuestro tema, estábamos diciendo que el filtro realmente cree uno que el filtro es un material que retiene unos contaminantes por un proceso no sabemos cuál sea. Simplemente el agua entra, pasa el filtro, el agua sale limpia y en el filtro se quedaron los contaminantes. No importa si se quedaron, si se transformaron, si se desaparecieron, pues ya tenemos claro, tienen ustedes claro que esos contaminantes se quedaron en el filtro. Pues la verdad, pues después de mucho estudiar, cuando aquí hablan de filtros y cuando vean el curso de agua potable y estemos hablando de filtros, pues realmente el filtro no filtra. En el término como nosotros lo conocemos de que el filtro va a ser como un tamiz que va a retener un material, no, el filtro no funciona así. Estos filtros son piedras, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Los que son de grava, son piedras de 2 pulgadas de diámetro, o sea, imagínense una pelota de una cama llena de pelotas, lo que uno llama piscina de pelotas. Eso es un filtro percolador. Entonces, pensar que el agua, pues no está llena de pelotas, está llena de piedras o de otros materiales, pero imagínense que el más básico era que estaba llena de piedras. Entonces, pensar que el agua, pasando a través de esas piedras, iba a retener un material, pues es absurdo, porque ahí no se va a filtrar como nosotros nos imaginamos la cosa, ahí no va a poderse retener el mugre. Es más, lo único que se retendría es una basura gruesa si llegara a entrar, pero el resto no se retendría porque las piedras son muy gruesas comparadas, por ejemplo, con un microorganismo. Una piedra de 2 pulgadas, pues imagínense una pelota de tenis, o 2 piedras de 2 pulgadas, o una cama llena de piedras de 2 pulgadas. Si yo hago pasar agua a través de esas piedras, pues un microorganismo por tamizaje no se va a retener. Entonces, la pregunta es, primero, el concepto filtro no es lo que nosotros pensamos, sino que el concepto filtro es el que retiene un material, pero es por otro fenómeno diferente al de tamizaje, sino es un fenómeno que se conoce como un fenómeno de adsorción, con D, adsorción. ¿Por qué adsorción? Porque el material, llámese la piedra, cuando pasa el agua, aquí está pasando el agua hacia el lado o hacia abajo, bueno, por donde pasa. El material lo que hace es que absorbe. En la superficie del material se van a ubicar los materiales que nosotros queremos remover, los contaminantes, los absorbe, no los tamiza, sino los absorbe. Y hay una diferencia muy grande entre absorber y tamizar. Porque tamizar, yo para tamizar, por ejemplo, una, una piedra de 2 pulgadas, pues tengo que tener una malla que sea menos de 2 pulgadas. Pero ¿cómo hago yo para tamizar un microorganismo que tiene una micra? Un micrómetro es el tamaño de un microorganismo, que es igual, un micrómetro son 10 a la menos 6 metros. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Partan un milímetro en 1000 partes y eso les da un micrómetro. Ese es el tamaño de un microorganismo. Y yo no estoy metiendo piedras de 1 micrómetro, estoy metiendo piedras de 2 pulgadas, o sea, de 5 centímetros. Entonces, técnicamente es imposible que estas piedras me remuevan microorganismos o me retengan alguna cosa, porque eso es como, pues imagínense una pulga o una hormiga en una piscina de pelotas. La piscina de pelotas, la hormiga va a pasar como y nada, porque la piscina de pelotas va a tener unos orificios muy grandes. Pero cuando el proceso es de tamizaje, pues no la va a retener. Pero cuando el proceso es de absorción, en el proceso de absorción sí la retiene. Y eso es lo que pasa en un filtro percolador. Que en el filtro percolador están estas piedras. En esas piedras hay en la superficie del material, están desarrollándose unos microorganismos. Ellos están pegados a la piedra. Ellos empiezan a crecer sobre la piedra en algo que se conoce como una biopelícula o un biofilm.
Y esos microorganismos, al estar ahí, ¿qué hacen? Pues cuando pasa el agua por el lado, pues ellos llegan, absorben lo que les sirva. ¿Y qué es lo que les va a servir? Pues el azúcar, los nutrientes, las cosas que tenga esa agua que puedan ellos consumir. Entonces, cuando hablamos de filtro percolador, no estamos filtrando, estamos absorbiendo. ¿Y qué estamos absorbiendo? Tenemos un material, por eso cuando vamos y vemos el filtro, de pronto ahorita vemos unas imágenes, no vemos que el filtro esté lleno de un material como vemos en los filtros de arena, en los de las fincas que hablaba la compañera, que vamos a ver un filtro lleno de arena donde la idea es que sea lo más tupido posible para que en ese espacio se quede el mugre. Pues no, lo que vamos a ver es que hay como unas rosetas, son unas cosas así que tienen unas formas especiales que tratan de tener un área superficial muy grande y muchos huecos. ¿Con qué fin? Con el fin de que en la superficie de ese material se depositen los microorganismos. Entonces, en la medida que yo tenga más superficie, voy a tener la posibilidad de que se me desarrollen más microorganismos. Y esos microorganismos en todas las caras de este material, pues son los que cuando va pasando el agua, son los que van captando los nutrientes que tiene el agua y van haciendo el tratamiento. Entonces el tratamiento no funciona, porque si fuera, nuevamente, si el tratamiento fuera por filtración, como hemos venido hablando, si fuera por tamizaje, pues no había nada que filtrar porque ya hablamos de que en el tratamiento primario se retiraron todos los sólidos suspendidos. Ya no hay sólidos suspendidos. Entonces ya no podemos filtrar. O cojan ustedes un vaso con azúcar y páselo a través de un colador o así sea un filtro de membrana el más pequeño. Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, porque toda el agua va a pasar porque lo que hay ahí son sólidos disueltos. Pero como acá lo que tenemos son microorganismos, esos microorganismos sí son capaces de coger la materia orgánica que va pasando cerca de ellos, reciben e ingresan dentro de su pared celular el material que ellos necesitan, que es el azúcar, que son los nutrientes, que es los diferentes compuestos orgánicos que ya están disueltos, ellos los asimilan y cuando los va asimilando, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que este microorganismo pues va a empezar a reproducirse y vamos a ver que empieza a crecer, a crecer, a crecer y va creciendo y lo que vamos a encontrar con el tiempo ya no es un material plástico, pues va a seguir el plástico, sino este material plástico va a estar totalmente cubierto de microorganismos, cada vez unas capas más gruesas, o sea, la biopelícula se va desarrollando y se va volviendo más gruesa. Esto quiere decir pues que hay muchos más microorganismos que están trabajando. ¿Cuál es el problema de este filtro? Este filtro, pues esto está lleno, esto tiene, por ejemplo, normalmente son 6 metros lleno de material que va a estar haciendo la biodegradación de la materia orgánica. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que con el tiempo, pues el material que estaba, en la medida que se va engrosando la biopelícula, el material que estaba en la superficie del empaque o del relleno, pues él se va muriendo. ¿Por qué? Pues porque la comida está llegando es por acá, por la superficie. Entonces los que comen son los de afuera, los que están más afuera. Y los de afuera le pueden botar algo de, llamemos ahí las boronas o las migajas, se las botan a los que están más adentro, pero los que están bien, bien adentro, pegados al material, pegados al soporte, a ellos ya no les empieza a llegar comida. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si no llega comida cuando uno no come, pues ¿qué le pasa? Pues se muere. Y ellos se mueren y en el momento en que se mueren, pues lo que sucede es que hay un pedazo. Si se mueren los que están pegados a la pared, pues los que no están pegados a la pared, pues se van a soltar, se caen porque se murieron los que están pegados a la pared. Entonces, ¿qué le pasa a ellos? Pues se sueltan, se liberan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el filtro percolador acá tenemos una cantidad de relleno, el cual en ese relleno se está desarrollando una infinidad de microorganismos. Entonces, en las partes exteriores de ese relleno, pues van unos microorganismos que están cogiendo la materia orgánica que va por el agua. Como este filtro percolador son unos sistemas que giran,
Entonces, en un momento está pasando el agua, porque esos son como unas duchas. Imagínense que es una ducha que está girando. Entonces, si yo estoy quieto en el filtro, si yo soy este microorganismo que está acá, pues en un momento me va a estar cayendo agua, pero en otro momento no me cae agua. Entonces, él va a tener en unos momentos agua para consumir materia orgánica y en otros momentos que no pasa agua, pues está el oxígeno. En esa forma es como se le dan las condiciones aeróbicas al reactor, porque como es intermitente, no es que el reactor funcione intermitente. Para un microorganismo es intermitente porque en un momento le está cayendo agua, le están cayendo unas duchas con agua, y al otro instante, pues que pasó la ducha, porque es un sistema giratorio que va regándose en forma giratoria, entonces en un momento pasa agua, le cae la ducha con agua y en otro momento pues no hay agua, pues ahí tiene la opción de respirar. Entonces es la forma como dentro del reactor se mantienen las condiciones aeróbicas. Cuando ya se ha desarrollado una capa muy gruesa, pues esa capa se desprende y esa capa pues va a caer al fondo del reactor. Entonces, esa capa pues es materia orgánica, son los microorganismos. ¿Qué debemos hacer? Pues esos microorganismos los llevamos a un sedimentador secundario, que es una unidad que debe estar siempre que haya un filtro percolador, debe haber un sedimentador secundario. Entonces, ¿qué pasa en el sedimentador secundario? Pues estos microorganismos que se desprendieron de la capa o se desprendieron del material, pues se van a ir al fondo en el sedimentador secundario y eso hay que hacerle o llevarlos a esto se llama un lodo secundario y hay que hacerle pues un tratamiento de lodos para lodo secundario, que ya ahorita de pronto hablamos de cómo es el tratamiento de lodos. En algunos casos el filtro percolador pues se puede devolver, el agua que ha sido tratada se devuelve al tanque de recirculación. Eso se llama, por eso se llama tanque de recirculación, porque uno puede recircular. ¿Cuál es el objetivo de recircular? Pues ya cuando hablemos de filtro percolador más en detalle y veamos los detalles de filtro percolador, pero adelantándoles es mejorar la calidad, una de esas, porque yo estoy echándole al agua sucia, le estoy echando agua tratada, entonces estoy diluyendo y eso va a mejorar la calidad tanto a la entrada como a la salida. Y además mejorar unas condiciones hidráulicas dentro del filtro. ¿Alguna pregunta dentro de filtro percolador o realmente están totalmente perdidos? Ingeniero, yo qué perdí acá cuando usted dice o sea, que el material que cae, ¿sí?, pasa al sedimentador secundario, ¿cierto? Sí, ¿y qué es lo que no Y entiende? esa, no entiendo que, o sea, de ahí para dónde es que se va, de ahí es que circula el agua para, otra vez para el tanque donde uno bombea para el filtro. No, es que quedé perdida ahí, ingeniero. No, mira, este material, aquí en este dibujito, volvamos a este dibujito. Aquí le estaba mostrando como lo que pasa aquí al interior de este reactor. Es un zoom de lo que pasa al interior del reactor. Tenemos un empaque, que es lo que tenemos en azul, un relleno, un soporte se llama. Alrededor de ese soporte se van a formar unos microorganismos que se llama biopelícula. Y esa biopelícula va a engrosar, va a ir creciendo. Y entonces, ¿hacia dónde va a crecer? Pues hacia afuera. Es como si los microorganismos se pusieran, los que van creciendo, los que van naciendo, porque eso es lo que pasa dentro del reactor o con los microorganismos, ellos van, los que van naciendo se van haciendo, ubicando por encima de los anteriores. Entonces, esa biopelícula es más, aunque un microorganismo tiene un tamaño de una micra, la biopelícula logra ser hasta de tamaños de milímetros. ¿Por qué? Pues porque son millones o miles de microorganismos que están ubicados unos sobre otros. Entonces, en la medida que esta biopelícula va engrosando, pues los microorganismos que están pegados al material, a la superficie, pues se mueren y hace que la biopelícula se desprenda. Al desprenderse la biopelícula, pues va a irse, sería como si esta partícula negra se desprendiera y la va a arrastrar el agua a lo largo del filtro hasta que llega al fondo. Ese fondo, pues son microorganismos. Cuando ingresa a la siguiente unidad, si yo no lo retiro, pues ¿qué va a pasar? Pues que se me van a ir en la corriente de salida del agua.
Y a mí no me sirve que los microorganismos se me vayan con el agua. ¿Por qué? Pues porque ellos, mal que bien, son contaminantes. Entonces, aquí en el sedimentador, o en la siguiente estructura que se llama sedimentador, está el agua con los microorganismos que se desprendieron. Entonces, si yo no hago nada, pues esa agua con esos microorganismos se me van a ir. Esos microorganismos son un problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los dejo que se sedimenten, por eso se llama un sedimentador. Ellos ya son microorganismos. Antes era materia orgánica disuelta, pero que los otros microorganismos que están dentro del reactor la consumieron y la transformaron en más microorganismos. Entonces, esto negro que tengo acá, ¿qué es lo que va a pasar en el sedimentador? Pues se va a ir al fondo del sedimentador como un lodo. Se llama lodo y se llama lodo secundario, es porque es de un tratamiento secundario. Mírenlo acá, estamos hablando de tratamiento secundario. Ese lodo, pues tengo que retirarlo. Aquí este material, aquí el agua me va a salir limpia, en la parte superior. En el fondo, pues tengo que retirar ese lodo. ¿Y a dónde va a ir ese lodo? Pues por acá va a ir a un tratamiento de lodos. Por ahora no se preocupen, pero el lodo hay que hacer un tratamiento. Lo que pasa es que este lodo, hablando químicamente de él, solo tiene un porcentaje del 5% de sólidos. Es decir, realmente eso es principalmente agua. Realmente es muy poco el contenido de sólidos que tiene. ¿Quedó claro, Ivette, o aún sigue la pregunta? Sí, Inge, pero tú mencionaba que el agua se recirculaba, ¿cierto? ¿Es Pero donde ese es está otro la flechita proceso. antes de llegar al sedimentador? Sí, es un proceso antes de sedimentación. Lo que se recircula es agua con microorganismos. Aunque uno puede recircular también agua ya sedimentada. Sería mucho mejor a veces, pero no. En la mayoría de las plantas lo que es para evitarse otro bombeo, recirculan sin, agua sin haberla sedimentado. Pero eso es un proceso, digamos, que es una alternativa. Pero puede también, si usted quiere, pues puede recircular agua que ya haya sido sedimentada. También es válido. Continúa, Ivette, perdón que la Gracias, interrumpí. ingeniero. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, que no entienda algo sobre esto, el tema del filtro percolador? Bueno, nuestro siguiente elemento en tratamiento biológico secundario se llama biodiscos. Yo lo menciono porque es un sistema que es muy popular, aunque en el RAS no lo mencionan. En el RAS no mencionan biodiscos porque realmente, digamos, es una tecnología que uno le compra directamente a un fabricante, pero funciona. Entonces, ¿qué es el biodisco? Pues es simplemente, miren que en el filtro percolador, lo que yo hacía era que ponía a correr el agua a través de los microorganismos. Entonces yo, como les comentaba, era que estaba haciéndole duchas a los microorganismos para que ellos fueran recogiendo el agua o fueran captando los nutrientes del agua en la medida que el agua va pasando alrededor de ellos. En los biodiscos, lo que se mueve no es el agua. El agua se mueve, pero se mueve muy poquito. Lo que se mueve son los microorganismos. Entonces aquí, pues, no sé si lo que encontramos es que es un tanque. Tenemos un tanque, aquí esto es el biodisco, que tiene como unos discos. Son unos discos de 2 metros de diámetro. Y estos discos lo que hacen es que van girando. Entonces, ¿qué hacemos o qué es lo que pasa? Este disco, en la superficie del disco se van desarrollando la biopelícula, aquí alrededor del disco. Realmente esos son, cuando uno ve un biodisco, esto están ubicados cada 1 centímetro, es el espaciamiento entre las telas o entre los discos. Entonces eso da para que se formen millones de microorganismos. Entonces alrededor de la tela o del disco se van formando microorganismos. Entonces, ¿cómo hago yo para darles el agua? Primero, recuerden que tengo que darle dos condiciones a un microorganismo aeróbico. Tengo que darle la comida que está en el agua y tengo que darle el oxígeno. Entonces, fíjense que este es un disco
que una parte, esto de acá es el agua, esta parte de aquí abajo, este es el nivel del agua, eso que tenemos acá. Entonces todo esto está lleno de agua, todo esto está lleno de agua. Entonces, ¿qué pasa? Los microorganismos, una cantidad, por ejemplo, este poquito que están por acá, están dentro del agua. Entonces, cuando ellos están dentro del agua, pues, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar comiendo. Ellos se están alimentando. Y cuando hay un momento en que, como esto está girando, esto está en movimiento continuo, entonces estos microorganismos que están en el agua va a haber otro momento en que están fuera del agua, están por aquí afuera. Entonces aquí fuera del agua, pues ¿qué es lo que hay? Está el oxígeno. Entonces, durante un instante, ellos están dentro del agua, comen, y después de ese instante, pues están fuera del agua, y cuando están fuera del agua, pues están respirando. Entonces, en este biodisco, los que se mueven son los microorganismos, que están un momento dentro del agua y otro momento fuera del agua. ¿Qué pasa? Pues igual que en el filtro percolador, esta biopelícula va engrosando y va a haber un momento en que la biopelícula se desprende. Es cuando se mueren los microorganismos que están en la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se desprende vamos a encontrar dentro del agua partículas de biopelícula. Eso realmente cuando el reactor ya está operando continuamente, eso es mucho lo que sale. Pues todos los microorganismos que crecen, todos los microorganismos nuevos tienen que salir. Entonces, ¿a dónde va a parar eso? Pues nuevamente, el biodisco necesita un sedimentador secundario para que esos microorganismos o esas biopelículas que se desprendieron vayan para el fondo y hacerle tratamiento de lodos. Entonces, el biodisco y el filtro percolador son, digámoslo, son casi lo mismo. Son como hermanitos, solo que uno trabaja es donde el agua se mueve, porque por eso tenemos una bomba. Necesitamos bombear el agua a la parte superior y por gravedad del agua va atravesando el material y va llegando a los microorganismos. Y en este, el que se mueve son los microorganismos que van girando soportados a unos discos relativamente grandes de 2 metros. Y en la parte inferior, pues el agua, obvio, se va a mover, pero muy poquito, porque ella, digamos, se mueve por gravedad porque ingresa por un lado y sale por el otro. Esto aquí, este recorrido y todo eso es de tipo, solo por el dibujo, por el diagrama, porque realmente lo que pasa es que el sedimentador se pone debajo y pues el agua fluye por gravedad, ingresa aquí por gravedad, ingresa aquí por gravedad, el agua sale por gravedad y el lodo saldría por el fondo. ¿Preguntas sobre este biodisco? Bueno, esos son los dos sistemas en medio fijo. Ahora vamos a hablar de un sistema en medio suspendido que se llama reactor de lodos activados. Y el reactor de lodos activados, pues recuerden que nosotros lo que necesitamos siempre es darle dos cosas a los microorganismos, perdón. Los microorganismos, bueno, tenemos que tener microorganismos. A los microorganismos hay que darles el oxígeno y hay que darles la comida, y la comida pues está en el agua. En este reactor de lodos activados, pues como su nombre lo indica, es que hay un lodo que se activa. ¿Y cómo se activa? Pues se activa recirculando. Vamos a mirar cómo es el funcionamiento de este reactor. Tenemos esta que es la corriente de agua. Entonces esa corriente de agua va a ingresar a un tanque. Por ahora piensen, por ejemplo, que es una piscina de peces. ¿Cómo se llama eso? Bueno, donde crían peces. Esos que tienen la casita. Entonces, al interior de ese tanque tenemos un sistema de aireación. Se conoce como un compresor o un blower o como sea. Simplemente por ahora no se preocupen qué es, sino tenemos un sistema que me está dando el oxígeno al tanque. ¿Por qué me tiene que echar oxígeno? ¿Por qué tenemos que agregar oxígeno? Pues porque es un reactor aeróbico. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? El agua que está entrando por acá.
El agua ingresa, un agua fresca que ha sido previamente, ha tenido un tratamiento primario. El agua ingresa y estamos aplicando oxígeno. ¿Qué nos falta? ¿Alguien que me diga qué falta en este reactor? Ya tenemos el agua y el oxígeno. ¿Nadie sabe qué falta? ¿Qué falta en un reactor? ¿Qué necesitamos en el reactor? En todos los reactores, ¿qué es lo que debe haber? Las bacterias, los organismos que van a... Los microorganismos, sí señor. Gracias, Camilo. Efectivamente, son estos punticos cafecitos que yo tengo acá. ¿De dónde salieron? Pues por ahora, piensen que yo los tengo ahí. Normalmente cuando yo arranco un reactor, pues tengo que llevarlos, tengo que generarlos, traerlos de otro lado. Aunque realmente eso no es necesario, ya les cuento por qué. Yo tengo unos microorganismos. Ahora no vamos a, imagínense que están ahí. Tengo una cantidad de microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? El microorganismo va a atravesar el reactor. Él está revuelto con el agua y el oxígeno. Entonces, en todo momento, el microorganismo, a diferencia de los otros dos reactores que acabamos de ver, donde en algún momento el microorganismo estaba en el agua y en otro momento el microorganismo estaba con el oxígeno, en este caso, como se está aplicando oxígeno, pues en todo momento en el reactor hay oxígeno, hay agua y hay microorganismos. Entonces, en todo momento voy a tener los tres elementos. Los microorganismos, el oxígeno y la comida. Entonces, ellos en todo momento pues van a estar, ellos son los comensales que van a estar moviéndose, van pasando por el buffet y van comiendo lo que quieren. En ese proceso, desde que ingresaron, por ejemplo, por acá, y se están desplazando a lo largo del reactor, pues ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es comen, respiran, o sea, emiten el producto de la respiración que es CO2, entonces aquí va saliendo CO2. Pues están comiendo, en esa comida pues están retirándole al agua la materia orgánica, están respirando y se están reproduciendo. Entonces se están reproduciendo, estamos encontrando más microorganismos. Entonces vamos a pensar que en este momento, en esta foto que estamos tomando en este instante, cuando empezamos a hacer este ejercicio habían 100 microorganismos. Pero desde el momento en que entra el reactor y sale el reactor, pues ya ellos se reprodujeron. Entonces ya no van a haber 100, sino van a haber 200, por decir. Aunque ellos crecen mucho más rápido, un microorganismo se divide cada 30 minutos aproximadamente. Entonces, en estas 8 horas que puede durar normalmente el agua dentro de un reactor, pues él se ha dividido 16 veces. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, un microorganismo, es que un microorganismo, yo finalmente no conseguí microorganismos para echarle a ese reactor. La materia orgánica trae microorganismos naturalmente. Entonces, pues cogí un microorganismo, piensen que uno solo. Desde que entró aquí al reactor, a las 8 horas, alguien que me diga cuántos microorganismos van a salir. Si al comienzo había uno. ¿Alguien me puede decir cuántos microorganismos van a salir si él se multiplica cada media hora? O sea, en 8 horas se ha multiplicado 16 veces. ¿Alguien puede imaginarse cuántos microorganismos van a haber a la salida? Si empezamos con uno solo, ¿cuántos van a haber a la salida del reactor? 8 horas después desde que entró el agua y salió. ¿Alguien puede saber? ¿Alguien que me diga, que me ayude? ¿Cómo haría ese cálculo? Ustedes que tienen allá calculadoras y todo lo demás. ¿Alguien tiene una mínima idea de cómo hacer el cálculo? No, señor, ¿Va yo a ser no. exponencial? Les voy a hacer el ejemplo. Primero, entonces mire, empezamos con uno. A la media hora, ¿cuántos Ya iban a ver a la dos. media hora? Van a haber 2. Va a ser Eso exponencial el crecimiento.
Tiene un Sí, crecimiento. exponencial de crecimiento. Entonces, díganme a las 8 horas cuántos van a ver. ¿Alguien por acá escribió? Ah, ya, yo no sé qué será esto que escribió aquí Luis Galán. Entonces, si el crecimiento es exponencial, ¿cómo hago yo para calcular cuántos van a ver? Entonces dijimos, a la media hora hay 2. A la hora, ¿cuántos van a ver? 4. 4. ¿Son 32, ingeniero? Son 16 veces que se reproducen porque son media hora. O sea, el reactor tiene un tiempo de retención de 8 horas y cada media hora se reproduce. Ah, tú dices que son 32 los que hay. Vamos a ver. Esto es a la media hora. Esto es a la hora. A la hora y media van a haber 8. A las 2 horas van a haber 16. A las 2 horas y media van a haber Profe, 32. para ese cálculo existe una ecuación, pero no me recuerdo bien ahorita cómo es. Este es 2 a la 15 para que no necesiten hacer nada del otro mundo. ¿Cuánto da 2 a la 15? 32.768. 32.068 o 700. 32.768. 32.768. Pues como les decía, a la hora ya van 4, a las 2 horas van 16, a las 3 horas van 64, y así sucesivamente. Eso va creciendo exponencialmente hasta 32.000. Entonces yo tenía uno al comienzo, acá van a ver 32.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos 32.000? Coloqué un sedimentador secundario, pues ellos se me van a ir para el fondo. Esta fue la primera hora, las primeras 8 horas de funcionamiento del reactor. Ya tengo 32.000 microorganismos. ¿Qué hago yo? Lo activo con esos microorganismos. Miren acá que existe una corriente que devuelve los microorganismos. Entonces fíjense que ya no tengo uno, sino ya tengo 32.700. Vamos a decir que se perdieron unos poquitos porque todos estos sistemas no son 100% eficientes. Unos se me volaron en la corriente de fluente. Entonces ahora ya voy a tener, por ejemplo, 30.000. Ya no me van a entrar uno, sino me entraron 30.000, porque se me perdieron los 2.700. Entonces por acá me entraron 30.000 microorganismos. ¿Alguien que me diga cuántos van a haber a las 8 horas ahora? Si ya no empiezo con uno, sino empiezo con 30.000. 30.000. ¿Nadie? ¿Cómo lo calculo? Pues va a ser 30.000 a la 15 o a la 16, no importa. ¿Cuánto da esto? 1.437.000. No, mentiras. No creo que 1.400.000. No, ya. Puede serlo en 1,43 por a la 67. Correcto. Otra vez, muchachos, perdón que es que no les entendí. ¿Cómo es? 1,43 por 10 a la 67. Uy, a la 67. O sea, esto es un 1 con 67 ceros. Ya ustedes se los imaginan. Eso es una cantidad gigantesca de microorganismos. Eso con lo que les digo que es más de... ¿Cuánta plata ustedes se imaginan que es la cantidad más grande? El presupuesto de Colombia son 200 billones de pesos. O sea, 200 billones es 2 por 10 a la 9, 10, a la 11 creo, si no estoy mal. 2 por 10 a la 11 es el presupuesto de Colombia. De todo Colombia, lo que gastan anualmente nuestros políticos y bueno, y toda la actividad del país. Y aquí me están diciendo que es 1 por 10 a la 64. O sea, es una cantidad exagerada. Vamos a mirar qué pasó.
Ya tenemos un montonón. Entonces ya, cuando lleguemos acá, ya es una cantidad grandísima. Entonces yo no puedo devolver todos esos microorganismos otra vez porque el sistema se me va a saturar. Ya no puedo porque no caben. No hay suficiente oxígeno para darles oxígeno a todos esos microorganismos. No los voy a poder mantener en suspensión porque ya son muchísimos. Entonces eso ya no se puede manejar. ¿Qué va a pasar? Pues que una parte de esos microorganismos la voy a sacar. ¿Qué tanto? Pues el excedente. ¿Cuánto es el excedente? Pues muy seguramente yo no voy a dejar que crezcan tantísimo, sino que continuamente voy sacando para que aquí siempre tenga la misma cantidad de microorganismos. ¿Y cómo hago? Pues si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero tener acá 10 millones, por ejemplo, 10 a la 10. Si yo quiero tener 10 a la 10 microorganismos, pues el resto que se me van a formar, si se me formaron 10 a la 64, pues el resto lo saco. Eso es una cantidad gigantesca. ¿Y eso para dónde va? Pues a tratamiento de lodos, porque eso es un agua con microorganismos que tengo que estar retirando. Ese es el éxito de los microorganismos, que ellos se reproducen muy rápidamente. Entonces yo soy un empleado, yo no soy un empleado, soy un gerente que necesito que mis empleados trabajen, pero acá tengo un valor adicional, es que los empleados trabajan y además se reproducen. Entonces, tengo mano de obra, que son las bacterias, pero tengo una mano de obra que se me está multiplicando continuamente. Entonces, tampoco los puedo dejar aquí en este proceso mucho tiempo, porque ¿qué va a pasar? Pues que me colmata, me satura, voy a tener muchos empleados. Ese es mi ideal. Pero si tengo demasiados, ya el sistema colapsa. ¿Por qué va a colapsar? Porque no le aplico suficiente oxígeno. Entonces ya van a empezar a ocurrir condiciones anaerobias, entonces no me sirve. Entonces hay que tener cuidado, por eso siempre una parte de esos miles de millones de microorganismos que se me están produciendo, pues las estoy retirando continuamente. La otra parte sí, la recirculo porque necesito que mis empleados no se me vayan, necesito que mis empleados se mantengan. Por eso se llama lodo activo, porque el lodo lo mantengo en recirculación, lo mantengo aquí en este proceso. Obviamente, para que el sistema no colapse, tengo que estar sacando continuamente una cantidad de microorganismos que, a pesar de que son microorganismos buenos, pues tengo que hacerles un tratamiento, y ese tratamiento pues nuevamente va a tratamiento de lodos, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre este reactor de lodos activados? Bueno, aquí tenemos otro que se llama la laguna aeróbica. La laguna aeróbica es Ingeniero, como... qué pena, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Ingeniero, por ejemplo, ¿cómo hace, digamos, el operador para determinar, o para, sí, determinar la cantidad de microorganismos que va a recircular? No, el que O sea, recircula ¿cómo no. se hace eso? Los que se van a devolver al reactor. Eso hay ¿Sí? una bomba en el fondo del sedimentador. Aquí en el fondo del sedimentador se instala un sistema de bombeo que devuelve todo. Es más, Ajá. lo que se controla es lo que se bota. Es la purga, se llama. Esa es la que debo controlar. Cuando ya tengo muchos microorganismos, yo purgo. ¿En qué momento hago esa purga? O sea, boto microorganismos. Entonces, en las plantas muy grandes, como Salitre, planta San Fernando de Medellín, esta purga es continua. Yo tengo una válvula continuamente sacándome lodo. ¿Por qué? Porque la producción de lodos es gigantesca, porque son plantas muy grandes. Pero en plantas muy pequeñas, pues, ¿cómo sabe el operador que ya se le llenó el sistema? Pues porque aquí en la corriente de salida del agua